¿Alguna vez has sentido que aunque oras, algo invisible parece detener tus bendiciones? Como si hubiera puertas espirituales cerradas, como si tus propias palabras estuvieran construyendo muros en lugar de abrir caminos. Hoy vas a descubrir algo que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. La Biblia revela un misterio poderoso. Tu boca tiene autoridad para escribir tu destino. No es solo una metáfora. En Proverbios 18:21 se nos advierte claramente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que cada palabra que pronuncias puede abrir una puerta de bendición o firmar, sin darte cuenta, un acuerdo con la derrota. Pero hoy no estamos aquí por casualidad. Si este mensaje llegó a ti, es porque Dios quiere romper ciclos que han estado frenando tu vida y entregarte nuevamente la pluma espiritual para escribir una nueva historia. En esta oración profunda vamos a hacer algo muy poderoso. Vamos a anular palabras que trajeron escasez, enfermedad o tristeza, y en su lugar vamos a declarar las promesas vivas de Dios sobre tu vida, tu familia y tu futuro. Y te aseguro algo con todo mi corazón: si permaneces hasta el final de esta oración, vas a sentir una paz diferente, una libertad espiritual que quizá no sentías desde hace mucho tiempo. Pero antes de comenzar, déjame decirte algo importante. Muchísimas personas que escuchan estas oraciones todos los días todavía no están suscritas al canal. Y cuando te suscribes, no solo apoyas este trabajo de fe, también te aseguras de no perder las próximas oraciones y mensajes que pueden fortalecer tu vida espiritual cada mañana. Así que tómate un segundo ahora mismo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. De esta manera, cada vez que publiquemos una nueva oración, podrás recibirla como un recordatorio de que Dios camina contigo cada día. Y ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Qué situación necesitas entregar hoy en las manos de Dios? ¿Es tu familia, tu salud, tu paz interior, tu futuro? Escríbelo en los comentarios. Esta comunidad ora junta, cree junta y levanta su fe junta. Muchos hermanos estarán leyendo y orando contigo. Ahora, respira profundo por un momento. Permite que tu mente se calme, que tu corazón se aquiete, porque en los próximos minutos vamos a entrar juntos en la presencia de Dios. Y algo poderoso está a punto de comenzar. En este momento, alguien puede estar comenzando su día con el corazón cargado. Tal vez la noche fue larga, llena de pensamientos, preocupaciones o incluso palabras que salieron de la boca sin darse cuenta del peso espiritual que tenían. Y sin embargo, Dios, en su misericordia, permite que este instante exista. Un instante para detenerse, respirar y recordar algo que muchos han olvidado. El ser humano no fue creado solo para sobrevivir, sino para hablar vida en medio de la tierra que Dios le confió. Desde el principio de la creación se ve este principio. Cuando Dios formó al hombre del polvo, no solo le dio cuerpo y aliento, le dio autoridad. La Escritura declara que la tierra fue entregada a los hijos de los hombres. Esto significa que hay una responsabilidad espiritual que muchas veces pasa desapercibida. El enemigo no puede actuar libremente en la vida de un hijo de Dios sin encontrar primero una puerta abierta. Y muchas veces esa puerta no se abre con acciones, sino con palabras. Por eso la Biblia advierte con tanta claridad en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Quien escucha estas palabras tal vez piensa: ¿cómo algo tan pequeño puede tener tanto poder? Pero basta mirar la vida cotidiana para entenderlo. Una sola palabra puede levantar a alguien que estaba cayendo. Una sola palabra puede destruir el ánimo de una persona por años. Si esto ocurre en lo humano, cuanto más en lo espiritual.
Imagínalo como si la boca fuera una pluma invisible escribiendo decretos sobre el futuro. Cada vez que alguien dice, no voy a salir de esto, mi vida siempre será así, nada cambia. Un para mí, sin darse cuenta, está escribiendo líneas de derrota sobre el papel de su propio camino. Pero Dios nunca quiso que sus hijos hablaran de esa manera. De hecho, cuando el Señor llamó a profetas y hombres de fe en las Escrituras, siempre les enseñó a hablar lo que el cielo decía, incluso cuando la realidad parecía diferente. Piensa por un momento en la escena del profeta Isaías. Cuando él tuvo una visión de la gloria de Dios, sintió que sus labios eran indignos. Entonces ocurrió algo profundamente simbólico. Un ángel tomó un carbón del altar y tocó su boca para purificarla. Ese gesto revelaba algo muy importante. Dios quería una boca consagrada para declarar su verdad en la tierra. Y lo mismo ocurre hoy con cada creyente. Muchos oran, ayunan, buscan a Dios, pero luego pasan el resto del día declarando derrota sobre su propia vida. Es como sembrar una semilla de fe por la mañana y arrancarla con palabras negativas por la tarde. Sin embargo, hoy el Espíritu de Dios quiere traer una revelación sencilla pero transformadora. Las palabras no solo describen la realidad, también la moldean. Por eso, cuando alguien comienza a alinear su boca con la verdad de Dios, algo empieza a cambiar dentro y fuera de su vida. Tal vez alguien ha estado diciendo durante años, mi familia está perdida, mis hijos no tienen solución, mi matrimonio no tiene esperanza. Pero la Escritura enseña algo diferente. En Colosenses 2:15 se declara que Cristo despojó a los poderes de las tinieblas y los exhibió públicamente en la cruz. Esto significa que el enemigo fue derrotado. No tiene autoridad absoluta sobre la vida de quien pertenece a Cristo. Entonces surge una pregunta profunda. Si el enemigo ya fue vencido, ¿por qué a veces parece que sigue ganando terreno? La respuesta es más sencilla de lo que parece, aunque pocos la enseñan. El enemigo trabaja como un acusador, observa, escucha, espera. No puede obligar a una persona a creer en la derrota, pero puede sugerir pensamientos. Puede sembrar ideas como pequeñas semillas. Y cuando una persona toma esas ideas y comienza a repetirlas con su boca, algo ocurre en el mundo espiritual. Se crea un acuerdo. No es casualidad que muchas veces las personas digan frases como siempre me pasa lo mismo, yo nací para sufrir, en mi familia todos terminan igual. Esas frases parecen simples desahogos, pero en realidad funcionan como decretos repetidos. Imagina por un momento a un agricultor caminando por su campo. Cada palabra que pronuncia es como una semilla que cae sobre la tierra. Si siembra constantemente palabras de miedo, frustración y derrota, tarde o temprano verá brotar ese mismo fruto. Pero aquí aparece la buena noticia que cambia todo. Así como las palabras pueden sembrar oscuridad, también pueden plantar vida, esperanza y restauración. Cuando alguien empieza a declarar lo que Dios dice, algo comienza a alinearse. La atmósfera interior cambia primero, el corazón se fortalece, la fe se despierta y poco a poco aquello que parecía imposible empieza a abrirse camino. Por eso, al comenzar este momento espiritual, es importante hacer una pausa y reflexionar con sinceridad. ¿Qué palabras han estado saliendo últimamente de la boca? Tal vez sin darse cuenta, se han pronunciado frases de cansancio, de derrota o de temor. Y eso no significa que la persona sea débil, simplemente significa que es humana. Pero el día de hoy puede convertirse en un punto de cambio, porque cuando alguien reconoce el poder de sus palabras y decide alinearlas con la verdad de Dios, algo nuevo empieza a escribirse en su historia. Es como si el cielo dijera con suavidad, te devuelvo la pluma. Escribe nuevamente. No se trata de negar los problemas. La fe nunca ha sido negar la realidad.
La fe consiste en hablar la verdad de Dios por encima de la circunstancia. Cuando la tormenta aparece, la mayoría describe la tormenta, pero la fe aprende a hablarle a la tormenta. Cuando la escasez intenta intimidar, muchos repiten lo que ven, pero la fe recuerda que Dios es proveedor. Y cuando el desánimo intenta entrar en el corazón, la fe levanta la voz para recordar que el enemigo fue derrotado en la cruz. Por eso este momento es tan importante. Antes de continuar, vale la pena detenerse unos segundos y tomar conciencia de algo muy sencillo pero profundo. La boca puede convertirse en una herramienta de construcción espiritual. Las palabras pueden levantar muros de protección alrededor de una familia, pueden traer paz a una casa, pueden abrir caminos donde antes parecía haber solo obstáculos, y así, poco a poco, el corazón comienza a prepararse para algo aún más profundo. Porque dentro de unos momentos llegará el instante de hacer algo que muchos creyentes nunca han aprendido a hacer correctamente: usar la oración para cancelar palabras antiguas y comenzar a declarar nuevas promesas sobre la vida. Pero antes de entrar en esa oración poderosa, es necesario preparar el espíritu, entender el principio y permitir que la fe despierte, porque lo que viene a continuación no será solo una oración más. Será un momento para empezar a reescribir la historia con las palabras que nacen de la fe. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde en su vida espiritual. Las palabras no desaparecen en el aire. Ellas viajan, dejan huella y construyen atmósferas invisibles alrededor de quien las pronuncia. A veces una persona no entiende por qué ciertos ciclos parecen repetirse en su vida y, sin darse cuenta, ha estado alimentando esos ciclos con las mismas frases una y otra vez. Por eso es tan importante detenerse un momento y mirar hacia adentro con honestidad. Alguien podría pensar ahora mismo: pero yo solo digo lo que siento. Y es comprensible. Todos atraviesan momentos de cansancio, frustración o dolor. Sin embargo, la vida espiritual enseña algo que va más allá de las emociones momentáneas. Lo que se habla constantemente termina formando una dirección para la vida. Imagínalo como el timón de un barco. Un pequeño movimiento del timón puede cambiar completamente el rumbo de una embarcación enorme. Así funcionan también las palabras en el corazón humano. Cuando alguien repite constantemente frases de derrota, es como si estuviera girando el timón hacia aguas turbulentas. Pero cuando comienza a hablar con fe, aunque las circunstancias todavía no hayan cambiado, el rumbo empieza a moverse hacia aguas más tranquilas. Tal vez alguien ha pasado años diciendo cosas como: mi situación no tiene solución, mi familia siempre será así, yo nunca voy a salir adelante. Esas palabras parecen simples desahogos, pero poco a poco se convierten en una narrativa interna. Y la narrativa que una persona cree sobre su propia vida termina influyendo en cada decisión, en cada expectativa y en cada paso que da. Pero aquí es donde entra una revelación espiritual muy poderosa. La cruz de Cristo no solo trajo perdón para los pecados visibles, también trajo libertad para romper acuerdos invisibles que una persona pudo haber formado con pensamientos de derrota. La Escritura declara en Colosenses 2:15 que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Esa victoria no fue solo un evento histórico, fue una declaración espiritual eterna. Significa que el enemigo no tiene la última palabra sobre la vida de quien camina con Dios. Sin embargo, hay algo que Dios respeta profundamente: la autoridad que ha puesto en la boca de sus hijos. Por eso, muchas veces, el enemigo no intenta destruir directamente. En lugar de eso, intenta convencer a la persona de que declare su propia derrota. Primero llega un pensamiento, luego una duda, después una frase que se repite varias veces, y con el tiempo esa frase comienza a parecer una verdad absoluta.
Es como si alguien estuviera escribiendo el mismo párrafo todos los días en el libro de su propia historia. Pero hoy ocurre algo diferente. Hoy el Espíritu de Dios quiere enseñar a cada corazón que escucha este mensaje que las páginas del futuro todavía no están completamente escritas. Siempre existe la posibilidad de tomar la pluma nuevamente. Tal vez alguien ha dicho durante años: mi salud siempre será frágil. Las cosas nunca funcionan para mí. Estoy destinado a fracasar. Pero Dios nunca escribió esas palabras sobre la vida de sus hijos. De hecho, a lo largo de la historia bíblica, se puede ver cómo Dios cambia el rumbo de las personas cuando ellas comienzan a creer y declarar su promesa. Pensemos en momentos cotidianos de la vida. Un padre que bendice a sus hijos con palabras de ánimo está sembrando confianza para el futuro. Una madre que ora y declara protección sobre su hogar está creando una atmósfera espiritual diferente dentro de su casa. Incluso una persona que se levanta por la mañana y decide decir: hoy Dios caminará conmigo, comienza su día con una mentalidad completamente distinta. Las palabras crean dirección. Y cuando esas palabras están alineadas con la verdad de Dios, se convierten en semillas de fe. Por eso, antes de avanzar hacia la oración profunda que vendrá en los próximos momentos, es importante hacer un pequeño ejercicio espiritual. No requiere nada complicado, solo un instante de sinceridad. Respirar profundo, guardar silencio por unos segundos y preguntarse con calma: ¿qué palabras han estado marcando mi vida últimamente? Tal vez la respuesta sorprenda, porque muchas veces las frases que más repetimos son aquellas que ni siquiera notamos. Son expresiones que salen automáticamente cuando hablamos con amigos, con familiares o incluso cuando pensamos en voz baja. Pero cuando alguien comienza a prestar atención a su lenguaje, algo empieza a despertar dentro de su espíritu. Es como encender una luz en una habitación que estaba en penumbra. De repente, se vuelve evidente que algunas palabras han estado cargadas de miedo, otras de desánimo y algunas de frustración acumulada durante años. Sin embargo, este momento no es para sentir culpa, es para descubrir una oportunidad. Porque si las palabras tienen poder para influir en la dirección de la vida, entonces también tienen poder para iniciar una nueva dirección. Y eso es exactamente lo que está a punto de ocurrir. Dentro de unos momentos, cada persona que está escuchando será invitada a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Renunciar a las palabras que trajeron oscuridad y comenzar a declarar palabras que traen vida. No se trata de repetir frases vacías, se trata de hablar con fe, con conciencia, sabiendo que cada declaración alineada con la verdad de Dios funciona como una semilla plantada en terreno fértil. Poco a poco, esas semillas empiezan a crecer, primero dentro del corazón, luego en la forma de pensar y finalmente en las circunstancias que rodean la vida. Es por eso que muchos hombres y mujeres de fe, a lo largo del tiempo, desarrollaron un hábito espiritual muy poderoso: hablar las promesas de Dios incluso antes de ver el resultado. No porque ignoraran la realidad, sino porque sabían que la realidad puede transformarse cuando la fe comienza a hablar. Y ahora mismo, mientras el corazón se prepara para el momento de oración que viene a continuación, hay una invitación silenciosa del cielo: dejar atrás las palabras que trajeron peso al alma y comenzar a abrir espacio para un lenguaje nuevo, lleno de esperanza, autoridad espiritual y confianza en Dios. Porque cuando una persona aprende a usar su boca para construir en lugar de destruir, algo extraordinario comienza a suceder en su vida. Y ese es precisamente el camino que se está empezando a recorrer ahora. A esta altura, el corazón ya comienza a comprender algo muy importante. Las palabras
no son simples sonidos que desaparecen en el aire. Ellas se convierten en semillas espirituales que con el tiempo producen fruto. Y lo interesante es que ese fruto casi siempre refleja exactamente lo que fue sembrado. Piensa por un momento en un jardín. Nadie siembra espinas esperando cosechar flores. Del mismo modo, nadie planta semillas de temor esperando que brote paz. El principio es sencillo, pero profundamente espiritual. Lo que se siembra con la boca, tarde o temprano, aparece en la vida. Muchas personas desean un futuro diferente, pero siguen hablando el mismo lenguaje del pasado. Es como intentar navegar hacia un destino nuevo mientras el timón sigue apuntando en la dirección antigua. Por eso, cuando alguien comienza a despertar espiritualmente, lo primero que Dios suele transformar es la manera en que esa persona habla y piensa. Tal vez alguien recuerda momentos en los que dijo frases como: mi vida siempre ha sido difícil, en mi familia nada cambia, yo nunca voy a lograrlo. Esas palabras nacen muchas veces del cansancio o del dolor acumulado, pero el problema es que cuando se repiten durante años, terminan convirtiéndose en una especie de acuerdo interno. Es como si la mente aceptara silenciosamente que ese es el destino inevitable. Pero la fe viene precisamente para romper ese tipo de acuerdos. La cruz de Cristo no solo nos recuerda el amor de Dios, también nos recuerda que la historia de una persona puede cambiar completamente cuando decide alinearse con la verdad divina. Y aquí aparece una imagen muy poderosa que ayuda a entender este proceso. Imagina que la vida es como un gran libro que todavía no ha terminado de escribirse. Cada día representa una página nueva. Cada decisión, cada pensamiento y cada palabra se convierten en líneas que llenan ese libro. Durante años alguien pudo haber escrito capítulos llenos de tristeza, miedo o derrota. Pero eso no significa que el resto del libro tenga que seguir igual. Dios, en su misericordia, siempre permite comenzar un nuevo capítulo. Y muchas veces ese nuevo capítulo comienza con algo tan simple como cambiar el lenguaje del corazón. Cuando una persona empieza a declarar: Dios está conmigo, mi historia no termina aquí, todavía hay esperanza para mi familia. Algo empieza a cambiar dentro de su espíritu. No es magia, es fe en acción. La fe transforma primero la forma de pensar. Y cuando la mente comienza a renovarse, el corazón se llena de una fuerza nueva para enfrentar la vida. De repente, los problemas que antes parecían montañas imposibles empiezan a verse como desafíos que pueden superarse con la ayuda de Dios. Pero hay otro aspecto importante que muchas personas pasan por alto. No se trata solo de evitar palabras negativas, también se trata de usar activamente la boca para declarar bendición. Por ejemplo, imagina una familia que comienza su día con palabras de ánimo en lugar de críticas. Un hogar donde alguien dice: Dios cuidará de nosotros hoy. Un padre o una madre que bendice a sus hijos antes de salir de casa. Esas pequeñas declaraciones crean una atmósfera espiritual diferente. Con el tiempo, la casa comienza a sentirse más liviana, más llena de paz. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque la fe empieza a ocupar el lugar que antes ocupaba el temor. Algo parecido ocurre en la vida personal. Hay personas que se levantan por la mañana y lo primero que dicen es: hoy será otro día difícil. Sin darse cuenta, ya están preparando su mente para enfrentar dificultades. Pero cuando alguien decide comenzar el día diciendo: Señor, gracias porque caminas conmigo hoy, esa simple frase cambia completamente la perspectiva. La mente deja de enfocarse en el miedo y empieza a abrirse a la esperanza. Y eso es precisamente lo que Dios desea para cada uno de sus hijos. No quiere que vivan atrapados en narrativas de derrota. Quiere que aprendan a hablar con fe, incluso cuando el camino todavía no está claro.
A lo largo de la historia bíblica, muchos hombres y mujeres enfrentaron situaciones que parecían imposibles. Sin embargo, algo los distinguía. Ellos confiaban en lo que Dios había prometido más que en lo que sus ojos veían. Esa confianza transformaba su manera de hablar. En lugar de repetir constantemente el problema, comenzaban a declarar la fidelidad de Dios. Con el tiempo, esa actitud se convertía en una fuerza espiritual que sostenía su esperanza incluso en medio de las pruebas. Y lo mismo puede comenzar a suceder en la vida de quien escucha estas palabras ahora. Tal vez ha habido momentos de cansancio. Tal vez algunas palabras pronunciadas en el pasado trajeron peso al corazón. Pero hoy no es un día común. Hoy es una oportunidad para detenerse, respirar profundamente y permitir que Dios renueve la manera en que se habla sobre la vida, la familia y el futuro. Porque cuando la boca comienza a alinearse con la verdad de Dios, algo poderoso se activa. Es como si una nueva dirección empezara a abrirse. Los pensamientos comienzan a cambiar. Las emociones encuentran descanso. La fe empieza a crecer nuevamente. Y mientras el corazón sigue preparándose para el momento de oración que se acerca, surge una invitación silenciosa pero poderosa: dejar atrás el lenguaje de la derrota y comenzar a adoptar un lenguaje lleno de vida, esperanza y confianza en Dios. Porque en los próximos momentos no se tratará simplemente de repetir palabras. Será un tiempo para hablar con autoridad espiritual, para soltar aquello que ya no debe tener lugar en la vida y para comenzar a escribir una nueva etapa guiada por la fe. En este momento, el corazón ya ha comenzado a despertar a una verdad que muchas veces estuvo escondida a simple vista. Las palabras tienen dirección, tienen peso y tienen consecuencia. Y cuando alguien empieza a entender esto, algo muy profundo ocurre dentro del alma. Es como si una luz se encendiera en una habitación que durante años permaneció en silencio. Ahora surge una pregunta muy importante. Si las palabras tienen tanto poder, ¿qué debe hacer una persona cuando se da cuenta de que durante mucho tiempo habló desde el miedo, el cansancio o la frustración? La respuesta no es sentirse condenado ni mirar el pasado con culpa. La respuesta es mucho más hermosa y llena de esperanza. Dios siempre ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Así como un contrato puede ser cancelado cuando se descubre que fue firmado bajo engaño o ignorancia, también hay acuerdos espirituales que pueden ser anulados cuando una persona decide alinearse nuevamente con la verdad de Dios. Y este principio aparece de forma clara cuando se recuerda lo que ocurrió en la cruz. La Escritura declara en Colosenses 2:15 que Cristo despojó a los poderes de las tinieblas y los exhibió públicamente. Esa victoria significa que la última palabra no pertenece a la oscuridad, sino a Dios. Significa que aquello que parecía definitivo puede ser transformado cuando la fe entra en acción. Pero aquí aparece algo muy interesante. La fe no siempre se manifiesta primero en grandes milagros visibles. Muchas veces comienza con algo mucho más sencillo, una nueva manera de hablar. Es como cuando alguien limpia una casa después de mucho tiempo. Primero se abren las ventanas, entra la luz, se deja salir el aire pesado y poco a poco el ambiente comienza a sentirse diferente. De la misma manera, cuando una persona decide limpiar su lenguaje espiritual, el ambiente de su vida comienza a transformarse. Tal vez alguien ha pasado años diciendo frases como: estoy cansado de luchar, mi situación no tiene salida, nada cambia para mí. Pero hoy es posible comenzar a reemplazar esas palabras por otras llenas de fe. No se trata de ignorar los problemas. Se trata de hablar desde la confianza en Dios, no desde el miedo. Por ejemplo, en lugar de decir todo está perdido, alguien puede aprender a declarar: Dios todavía está obrando en mi historia. En lugar de repetir no hay solución, puede comenzar a decir:
Dios puede abrir caminos donde yo no los veo. Ese pequeño cambio parece simple, pero espiritualmente es muy poderoso. Porque cada vez que una palabra de fe sale de la boca, algo comienza a alinearse dentro del corazón. La mente deja de enfocarse solo en la dificultad y empieza a recordar la fidelidad de Dios. Y cuando eso ocurre, la esperanza comienza a regresar. Es interesante observar cómo las palabras también afectan la atmósfera de los lugares donde vivimos. Una casa llena de críticas constantes se vuelve pesada. Las personas caminan con cuidado, como si cualquier frase pudiera provocar una tormenta. Pero cuando las palabras cambian, cuando comienzan a aparecer expresiones de ánimo, gratitud y bendición, el ambiente se vuelve diferente. La paz empieza a sentirse en los pequeños detalles del día. Y algo parecido ocurre dentro del propio corazón. Hay personas que han vivido tanto tiempo escuchando pensamientos negativos que su interior se convirtió en un lugar de batalla constante. Pero cuando comienzan a hablar vida sobre sí mismas, algo dentro de ellas empieza a sanar. Es como si el alma recordara quién es realmente delante de Dios. Poco a poco, la persona empieza a decir: Dios me sostiene, mi vida tiene propósito, mi historia todavía no ha terminado. Esas frases, repetidas con fe, comienzan a derribar muros invisibles que tal vez estuvieron levantados durante años. Por eso, este momento es tan importante. No se trata solo de escuchar un mensaje inspirador, se trata de prepararse para un acto espiritual consciente. Dentro de poco llegará el instante de usar la oración de una manera muy especial, no solo para pedir ayuda, sino también para cancelar palabras antiguas que trajeron peso al corazón y comenzar a declarar nuevas promesas sobre la vida. Antes de llegar a ese momento, vale la pena hacer algo muy sencillo: tomar un segundo para observar el propio lenguaje interior. ¿Cuáles han sido las frases más repetidas en los últimos días? Tal vez algunas de ellas fueron pronunciadas en momentos de cansancio. Tal vez otras nacieron del miedo al futuro. Pero hoy existe una oportunidad para dejar atrás ese lenguaje antiguo. Es como si el cielo dijera con ternura: hoy puedes escribir algo diferente. La vida no tiene que seguir el mismo patrón de siempre. Los pensamientos no tienen que permanecer atrapados en la misma dirección. Cuando una persona decide alinear su boca con la verdad de Dios, algo comienza a cambiar en su interior. La fe empieza a tomar el lugar que antes ocupaba el temor. Y cuando la fe empieza a hablar, incluso las circunstancias más difíciles pueden comenzar a transformarse. Así que mientras el corazón se prepara para el momento de oración que está por comenzar, hay una invitación silenciosa pero poderosa: abrir el espíritu, dejar atrás las palabras que trajeron oscuridad y prepararse para declarar vida, esperanza y bendición. Porque en los próximos instantes no se tratará solo de repetir una oración. Será un momento para hablar con convicción, para soltar aquello que ya no pertenece al futuro y para comenzar a escribir una nueva etapa guiada por la presencia de Dios. Si esta oración tocó tu corazón y sentiste que algo dentro de ti comenzó a cambiar, detente un momento y reflexiona en algo muy sencillo, pero profundo. ¿Qué palabras vas a comenzar a declarar sobre tu vida a partir de hoy? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Tal vez puedas declarar: mi boca profetiza vida y bendición. O quizá quieras escribir algo específico como: anulo la escasez, anulo la enfermedad, declaro paz sobre mi familia. Cuando declaras tu fe públicamente, estás dando un paso espiritual importante y además ayudas a que otros que están leyendo también fortalezcan su esperanza. Y si este momento de oración te bendijo, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
porque aquí seguimos compartiendo oraciones y mensajes que pueden transformar tu vida espiritual cada día. Además, en este momento aparecerá en la pantalla el próximo video recomendado, una oración especial que puede ayudarte a terminar tu día con paz y protección. No te lo pierdas, porque puede ser exactamente el mensaje que tu corazón necesita escuchar hoy. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y cada palabra que salga de tu boca. Y recuerda siempre esto: cuando hablas con fe, el cielo escucha.